Muy buenas noches compañeros, muy buenas noches docente. En la noche de hoy les compartiremos un problema en la parte pensional. Nuestro grupo está conformado por Luisa Fernanda Ortiz, Luisa Alejandra Olaya, Adriana Patiño, Constanza Culma Vitrago, Daniela Mancera y quienes habla Magda Lorena Arias. Nosotros les hablaremos de un tema muy común que se presenta en Colombia, como es el problema con la parte pensional. Tenemos un caso el cual está referido por el señor Luis Alfonso Ramírez, donde ha tenido problema para pensionarse, teniendo en cuenta que ha tenido las semanas cotizadas y la edad para poder adquirir esta pensión. Entonces, bienvenidos compañeros y vamos a transcurrir con nuestro caso. Hoy estoy con un señor con el problema de la pensión. ¿Me regala su nombre? Mi nombre es Luis Alfonso Ramírez. Don Luis Alfonso, ¿usted ha tenido algún inconveniente con el tema pensional? Desde luego, yo después de haber trabajado y de haber cotizado la semana suficiente, hice la gestión correspondiente en la empresa que maneja el tema de las pensiones y me encontré con una situación que nunca la he entendido, y es que aparentemente me faltaban 200 semanas de cotización. Eso me impedía pensionar. Duré 3 años peleando eso porque yo tengo los papeles, tengo cómo comprobar, tengo todo lo que usted quiera, pero desafortunadamente allá me exigían que yo tenía que llevar las planillas de ese tiempo que están cotizando. Ahora yo les llevé a ellos certificación de cotización en el caso que estamos estableciendo de los 200 semanas, porque a mí me desaparecen esas semanas precisamente cuando trabajé en Espinal, que hay un tiempo corrido, 20 años, tengo certificación de la entrada para la determinación y no se entiende por qué no aparece la cotización correspondiente. Como le digo, duré 3 años peleando eso. Don Luis, ¿en qué empresa trabaja usted? ¿En qué empresa trabaja usted y con qué fondo tiene ese inconveniente? ¿O está afiliado como No, tal? sí, nunca. Buenas noches. Vamos a definir qué es pensión. La pensión es una cobertura que se le da al trabajador en contingencias como la vejez, la invalidez o la muerte. Ahora bien, vamos a definir qué es la pensión de vejez. Bueno, la pensión de vejez se genera cuando el trabajador mujer tiene 55 años de edad y el varón 62 años. También deben haber cumplido con el requisito de haber cotizado 1.300 semanas, que en este caso serían 26 años de cotización. También encontramos la pensión por invalidez, pues el fondo de pensiones entra a asumir el pago siempre que el empleado haya tenido un accidente de carácter no laboral o que se denomine también enfermedad común. Y la calificación de esta incapacidad tiene que ser del 50 o más del 50% de su capacidad de trabajo. Luego tenemos también la pensión por muerte, es cuando en este caso el individuo fallece y esa mesada pues es pasada a sus familiares más próximos, como por decir sus hijos o su cónyuge. También tenemos la pensión familiar, que es cuando se toman las semanas de los cónyuges o pues de sus esposos, no suman las 1.300 semanas, entre las dos se toman esas cotizaciones y se les concede a ellos un salario mínimo. De acuerdo con el caso que nos ocupa, donde el señor no pudo obtener el reconocimiento de la pensión directamente por el fondo de pensiones, pues él se ve abocado a presentar una demanda de un proceso ordinario laboral ante un juzgado laboral. Este proceso se hace mediante un abogado titulado
mediante un escrito que se denomina demanda, y allí el abogado tendrá que exponer unos hechos y unas peticiones, las que son obviamente pues que reconozcan el derecho a su pensión, cumpliendo los requisitos que pues dijimos anteriormente, que eran las semanas y las edades, ¿no? Entonces el señor pues dijo que aún no se ha aceptado esa demanda, entonces toca esperar el desenlace de ese proceso. Continuando con la problemática, pues se pudo evidenciar que en el caso del señor Luis Alfonso Ramírez, el señor durante un tiempo peleó porque no le pagaron la pensión, pues a lo que a su vez el fondo de pensiones respondió que le faltaban semanas por cotizar, y pues la misma hacía la exigencia de unas planillas a las cuales pues el señor Luis Alfonso no tenía acceso. A lo que él también respondía es que él tenía la documentación correspondiente a lo que estaba exigiendo el fondo de pensiones. Pero después de 3 años el señor logró solucionar, pero pues no le hicieron un retroactivo de los 3 años que estuvo peleando con el fondo de pensiones, a lo cual pues digamos se tendría que ver la sentencia que dijo el juez para corroborar pues lo antes mencionado. Y también acá podemos ver en la problemática que se vulnera el derecho al trabajo y el derecho para obtener calidad de vida acorde con la dignidad humana mediante la protección de las contingencias que lo afectaban. Muy buenas noches a todos los presentes del día de hoy. Me presento, mi nombre es Adriana Alicia Patiño Soto. Voy a hablar del rol del trabajador social en la parte de la pensión, pues qué orientación pues obviamente se le puede dar a una persona en esas circunstancias que está pasando. Entonces, bueno, nosotros como trabajadores sociales debemos poner en práctica las intervenciones en función de las necesidades que tenga obviamente una comunidad, un individuo o una familia. En este sentido, el problema que tiene el señor Luis, dándole una orientación o una información adecuada para que él pueda resolver su problema de pensión, ya que pues nosotras como trabajadoras sociales no podemos ir más allá al fondo de la problemática, sino pues dándole orientación e información, y pues para que se dirijan a las entidades que pues pueden dirigirse a la asesoría de que pueden en respecto a ese problema. Obviamente si no hay solución en las entidades de donde él tiene su pensión, puede hacer un derecho de petición. Obviamente tiene 15 días de que la entidad le responda, la empresa, y pues por medio, si no esa información no se le da adecuada a don Luis, él puede hacer una tutela, pues haciéndole una tutela pues obviamente a la entidad, el porque no respondieron pues su derecho de petición, y pues anexando todas las evidencias que él tiene, los pagos que él tiene de su pensión, pues para que obviamente pueda adquirir de ese derecho y pues no le vulnere los derechos de él como ciudadano. Se obtuvo como conclusión de que debemos estar mucho más pendientes en los aportes legales, los cuales son salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, entre otros. Cogimos el caso del señor Luis Alfonso Ramírez, ya que el señor presentó esta calamidad con asuntos de pensión, el cual estaba apelando por el caso de la pensión. Debido a este tema, la falta de comunicación y de orientación a caso del problema del señor Luis Alfonso Ramírez, se pudo lograr o se pudo evidenciar que hoy en día los asuntos de la tecnología son muy importantes, porque ahí es donde podemos nosotros verificar nuestros asuntos cuando nos encontramos elaborando. Cuando el señor Luis Alfonso Ramírez se encontraba trabajando, pues el señor se le presentaban inconvenientes y no podía manejar esto sobre lo de la tecnología,
y como fue hace muchos años, aparte el señor ya llevaba 3 años apelando este caso, se pudo evidenciar de que en el transcurso del tiempo del señor se pudo ver de que pues gracias a que el señor nunca perdió su esperanza de obtener su pensión, se pudo ver de que el señor a poco o a largo tiempo se le dio su dicha pensión, que se merecía las semanas que él tenía cotizadas.